tardes, los saludamos con mucho gusto en este nuevo capítulo de su programa Transformación por Tlaxcala. En esta ocasión nos acompaña Hugo Cervantes, quien estudió Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad de Johns Hopkins y pues es asesor del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Muchas gracias, estimado Hugo. No, Rafa, gracias a ti. Muy feliz de estar en el programa referente de la política tlaxcalteca, así que muy honrado de estar aquí contigo. Gracias, Hugo. Y nuevamente nos acompaña nuestro amigo Juan Olmedo. Muchas gracias, Juanito. No, gracias, Rafa, y muchas gracias, Hugo, por acompañarnos. Bueno, pues ya el tiempo está avanzando, pero hay momentos en los cuales tenemos que enfatizar las cosas con datos, momentos con los que tenemos que debatir con argumentos sólidos, porque solo así es como se puede construir la nueva política y solo así es como lograremos la cuarta transformación de Tlaxcala. En Tlaxcala, perdón. Y bueno, pues en ese sentido, Hugo nos ha preparado unas gráficas muy interesantes que demuestran varios datos que sin duda nos van a servir para explicar mejor por qué es necesario que un gobierno comprometido con la gente y no con los bancos llegue a el estado de Tlaxcala por fin. Y bueno, pues Hugo, muchas gracias. Sí, no, claro que sí. O sea, creo que en primer lugar partimos desde el optimismo, ¿no? O sea, como que todas las encuestas, todos los datos dicen que vamos ganando casi 2-1. Sin embargo, la guerra del lodo no acaba y es necesario nosotros como equipo defender a nuestra candidata en ese sentido, ¿no? Me surgió mucho cuando en el debate la criticaban los chayoteros y la prensa vendida, diciendo que, atribuyéndole un enunciado hasta clasista a la licenciada Cuellar, muy lejos de lo que ella es, diciendo que Tlaxcala, según ellos decían que ella dijo que no estaba lista para la inversión, ¿no? Y para empezar, ni siquiera ella dijo eso. Lo que ella dijo, que es muy distinto, es que no hay leyes que favorezcan la inversión, lo cual es cierto por los datos, no es una cuestión que se sacó de la manga. ¿Por qué? Porque la última ley que hizo el gobierno de Mena para tratar de obtener más dinero era ponerle impuesto a la nómina, que es como ponerle impuesto a la gente que trabaja, no a la gente que más tiene, no a la gente que más gana, sino a la gente que se va todos los días y tiene un trabajo formal. ¿Cuál fue la política que él puso? Pues vamos a ponerle un impuesto, ¿no? Y eso, pues, a ninguna persona va a querer poder poner una empresa si le suben el impuesto sobre la nómina, ¿no? Pero no paramos ahí. Hace pocos días, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que no es santo de mi devoción tampoco, por su agenda en contra del gobierno popular de Andrés, sacó el índice de competitividad estatal. Y de ahí es que saqué esta gráfica que me imagino ahora están viendo en sus pantallas, y pueden ver la mentira del neoliberalismo en un estado como Tlaxcala, ¿no? Se ufana el gobernador y todos los gobiernos neoliberales que lo antecedieron, que es el único estado que no tiene deuda, ¿no? Y que también, ahorita vamos a ver esta gráfica, que redujo la pobreza 5%, y eso también es interesante, ¿no? Pero hablan como si fueran un país europeo, diciendo como no tenemos deuda, cuando en Tlaxcala tenemos 1 de cada 2 personas es pobre. O sea, necesitamos, y no es lo mismo endeudarte para hacer obras faraónicas como las hacen en Ciudad de México, la Estela de la Luz, Moreno Valle y con su rueda de la fortuna, pero si inviertes en la gente, si inviertes en el talento de los habitantes, obviamente esa deuda es útil, ¿no? Pero bueno, dicen eso, se ufanan de eso el gobierno neoliberal de Mena, pero en su gobierno vemos que de 2016 a 2021 la competitividad del Estado decreció. ¿Y qué es la competitividad estatal? El INCO la define como la capacidad de atraer y retener inversión. ¿Y qué es lo que dice el INCO? Que no es el Granma de Cuba, ¿sabes? O sea, dice que Tlaxcala ha empeorado en la capacidad para atraer y retener la inversión. Y eso, ¿por qué se debe? Por una cuestión de leyes, por una cuestión de Estado de Derecho, y el neoliberalismo está acostumbrado a hacer leyes para ser más corruptos, que es lo que estamos viendo ahí, ¿no? La otra gráfica que te Perdón, aquí nada más una nota, pues como comenzó el sexenio actual,
estábamos en uno de los últimos lugares, así que esto es un fenómeno neoliberal que ya tiene varios sexenios. Sí, o sea, esta gráfica que tú estás comentando, o sea, nos habla de un estudio desde el 2011 hasta el 2021. O sea, estamos hablando que ya estábamos mal, pero ahora estamos peor. Claro, mejoramos un poquito para volver caer a más caer, abajo. sí. Exacto, entonces digamos que es una década perdida. O sea, son 10 años desde que el PRI pues entró al gobierno, donde ya veníamos mal saliendo de un gobierno del PAN, con Héctor Ortiz, Sí. y terminamos peor. O sea, ya más claro ya ni el agua. Claro, ¿no? Pero aparte dicen, no, la deuda cero, ¿no? Somos un país, un estado que baja la pobreza. Es que, y se centran mucho en las cifras macroeconómicas. Y te voy a decir por qué, porque así también son los neoliberales. No gobiernan para la gente, gobiernan para que les aplaudan los bancos. Porque claro, llegas y es como, no tengo banco, todos te van a querer prestar, ¿no? Sí. Pero si necesitas ayudar a la gente a que, no sé, construyendo mejores medios de transporte, ¿no? Haciendo obra pública que favorezca a la comunidad, ¿no? O sea, una escuela, una plaza de comercio, algo así, es inversión que ayuda a la población. Pero pues esta gente, pues, porque después de esto van a querer trabajar en un banco o en el Fondo Monetario y no van a querer regresar al pueblo, ¿no? Sí, como lo han hecho Zedillo, como lo han hecho Calderón, como soñó con hacerlo Salinas, pero su desprestigio no se lo permitió. Claro, ¿no? Entonces, la otra que les quería mostrar a ti y al auditorio es la otra frase que dicen, como bajo el gobierno de Mena redujimos 5% la pobreza. Y cuando te pones a rascarle un poquito allá las cifras, ves que en la columna de hasta abajo, en efecto, baja 5% la pobreza, pero hay esta parte azul que van a ver en sus pantallas que habla de las vulnerabilidades sociales, que esas en este gobierno neoliberal también aumentan, porque eso es lo que quiere el gobierno neoliberal. O sea, quiere que la gente tenga lo suficiente para comer y después precarizarlos para darles el salario que el patrón decida y no el que ellos se merecen, ¿no? Y eso no lo dicen los medios chayoteros y se tiene que decir, lo tiene que saber la gente, porque ¿cómo es estas vulnerabilidades sociales? ¿Cuáles son? Que suben la tarifa del transporte público, que dejan de construir en caminos y entonces el taxista, el que lleva el coche, pues se le poncha la llanta en los baches. ¿Por qué? Porque esos como son obras pequeñitas, no son de 20, 30 millones, pues no las hacen, ¿no? Entonces hacen obras faraónicas que, de nuevo, macro sirven, pero a cuestiones de la cohesión social, pues de verdad no mejora, ¿no? Entonces... Perdón, a ver, aquí te interrumpo un poco. O sea, mira, aquí en Tlaxcala tuvimos, por ejemplo, que lo anunciaron con bombo y platillo, la creación de un distribuidor vial de millones y millones. Y eso significaba ya el progreso de Tlaxcala. Pero lo que tú estás señalando y lo que estás demostrando con estas gráficas es de que pues la pobreza disminuye 5 puntos, que tampoco es mucho. O sea, sí, seguimos siendo de los estados más pobres del país, pero la vulnerabilidad social se incrementa de tal forma que eso también lo podemos ver aquí en Tlaxcala. Por ejemplo, las calles de la ciudad y de todos los municipios destruidas totalmente. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? En lugar de que se invirtiera en proyectos para el pueblo de beneficio directo, se termina invirtiendo en obras faraónicas que no realmente resuelven las cosas y al contrario, hacen más vulnerables a las personas. Claro, porque ¿quién utiliza estos distribuidores faraónicos? Los trailers grandes. O sea, son obras que favorecen en primer lugar a las empresas que quieren transportar muchas cosas. Pero si haces una renovación de barrial, de pavimento, ¿a cuántas familias no estás mejorando gastando menos? Y eso Lorena Cuellar lo tiene presente porque es lo que está haciendo el licenciado López Obrador. ¿Para qué hacer un aeropuerto faraónico que se hace así de grande para que entren todos a robar? Mejor hagamos un aeropuerto utilizando ya terreno federal, gastamos menos, que lo construya el ejército, que está teniendo un rol muy patriota en ese sentido, sí. Y gastamos menos y beneficiamos a más, ¿no? Porque aparte querían cerrar el de Ciudad de México, ¿no? Porque pues, que se vaya al Estado de México, donde gobierna la dinastía del Mazo, y creo que en ese sentido Lorena Cuellar lo tiene pero súper claro, ¿no? O sea, como de su preparación.
siempre tiene al agraviado, al débil, como centro de su campaña, como Andrés Manuel, ¿sabes? Sí, un ejemplo muy claro de esta diferencia de perspectivas es, por ejemplo, tenemos nuestro famoso elefante blanco aquí en el centro de la ciudad, que fue una obra que costó muchísimos millones y hasta el día de hoy no ha servido para nada, contra la propuesta de la licenciada de hacer un hospital para enfermos renales, que tenemos muchísimos enfermos renales, primer lugar nacionales, es una necesidad que a lo mejor puede costar lo mismo, pero o tal vez hasta menos, y va a tener un efecto sobre la vida de muchas personas. Y también de mejorar el tema del nivel 3 para una hospitalización más especializada, Sí, claro, no que existe. tampoco tenemos en Tlaxcala. Si ustedes, como bien lo saben, requieren de un especialista, pues van a tener que irse a Puebla o a la Ciudad de México, porque aquí en Tlaxcala no hay. Y eso es algo que es muy sensible para la población, pero no, los gobiernos anteriores del PRIAN, en lugar de invertir en eso que tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas de Tlaxcala En la economía. y en la economía, al final de cuentas, pues no, prefieren optar por beneficiar a otros sectores que ya de por sí son muy privilegiados. Lo que tú mencionabas, por ejemplo, al principio también es muy importante. Los impuestos. Mena le cobra más impuestos a la gente. Al final de cuentas, en el salario se refleja ese impuesto. Ajá, sí, o sea, va a recibir menos la gente que trabaja, que ya de por sí medio... En lugar de cobrarle a los más ricos, ¿no? Ni siquiera a los Sí. más ricos, sino a los que deben pagar. Fíjate, Tlaxcala, el presupuesto de Tlaxcala es de 20,000 millones de pesos al año. ¿Sabes cuánto Mena de esos 20,000 generó propio? ¿Cuánto? 1,000 millones. ¿Por qué? Porque no cobra impuestos a los que más, a los que más tienen, como impuesto predial a las megacasas que gastan muchísima agua, a los que venden casas por millones, también hay un poco de lavado de dinero, o sea, para los que hacen traslado de derechos, qué sé yo, incluso hasta la tenencia. ¿Y sabes por qué no les cobra a ellos? Porque él gobierna para los ricos, no gobierna para los pobres o para el pueblo. En Ciudad de México los ingresos generados son como 10 veces más. ¿Por qué? Porque hemos tenido una historia de gobernantes que están del lado de la gente. Y Mena ve a sus amigos ricos y obviamente no le vas a querer cobrar a tus amigos y decir como, oye, te voy a cobrar más, ¿no? Pues te van a cerrar las puertas para el banco al que quieres trabajar, para la transnacional, ¿no? Y creo que en ese sentido el propio presidente Obrador dijo, no vamos a subir más, crear nuevos impuestos. Y lo ha cumplido y aún así ha recaudado muchísimo más, ¿sabes? Y decían estos conservadores, Cubasura del Norte, ¿no? Algo así, se van a ir las empresas. ¿Cuál se van a ir si México son de la fuerza trabajadora más productiva? También, o sea, y los vemos nuestros paisanos de Tlaxcala que se van a Estados Unidos, Sí. o sea, pero si ganan bien, o sea, les pagan el trabajo que hacen y hasta pueden mandar dinero a sus familias, ¿no? Y es que, claro, Tlaxcala no es un estado pobre, sino es un estado empobrecido por gente como Mena, por gente que los antecedieron. ¿Por qué? Porque gobiernan para cobrarle al que trabaja 8 horas al día, no le da apoyo a la gente que necesita y por eso sale a expulsar de su propia tierra, pero no tenemos deuda, ¿sabes? Y bueno, o sea, a mí me causa muchísimo conflicto esa situación. No, y es lamentable totalmente porque pues un estado como Tlaxcala, con la ubicación geográfica tan privilegiada que tenemos, tendríamos todo para hacerlo, pero no hemos tenido pues en los últimos 20 años un gobierno que realmente pues transforme las cosas. Ahora, tú también en una tercera gráfica nos estabas comentando de cómo ha venido señalándose desde el 2015 sectores estratégicos que deberían ser implementados en Tlaxcala y no se han implementado, a pesar de que ya está muy clara la línea, no se hace. ¿Por qué? Fíjate, eso vino a raíz de lo que dijo la licenciada Cuellar, de crear esta nueva universidad, Sí. que no va a importar carreras de Ciudad de México o de otros países, sino va a entender las necesidades que se necesitan y esas cultivarlas, ¿no? Y ya después ahí me puse a investigar y en efecto el CONACYT en 2015, marzo-abril si no me equivoco, hizo un estudio mencionando lo que tú dices. Tlaxcala tiene una ubicación geográfica pero sí privilegiada, Sí. Entonces lo que ellos propusieron es, vale, vamos a apostarle a hacer carreras técnicas, o sea, que no 3 y luego otros 4 años, sino carreras técnicas
que sean de alto valor agregado, ¿sabes? O sea, que no es otra mano de obra barata, sino mano de obra que genere valor y cuando generas valor también las empresas no se van, porque si nada más hiciéramos cuestiones sencillas, pues lo podrían hacer en cualquier otro estado, en cualquier otro país y se van. Pero por ejemplo, y es no sé si ya se puede ver en la gráfica, y hacen 5 sectores estratégicos que los hacen gente científica, no hacen gente que busca un cargo de elección. Menciona el sector químico, el automotriz, el textil, el sustentable, de turismo, y nuestro autor lo puede ver ahí, y las prácticas concretas que se pueden hacer en ese sentido. Eso fue en 2015, y a mí ese es un estudio como que es oro para cualquier persona que se dedique a la política pública. Bueno, de 2015 a 2021 me puse a ver la oferta de las escuelas técnicas del CONALEP, el CECATI, y no ha mejorado nada, ¿sabes? Y eso también quiere el neoliberalismo. Es que uno piensa que es como negligencia, descuido. No, porque saben que si tenemos una mano de obra más preparada, menos les vamos a votar, ¿no? Entonces, y vamos a ser más productivos y nos vamos a interesar más, porque también el neoliberalismo te desanima, ¿no? Es como a tener un trabajo mal pagado. Pero el punto es que tenemos 2 escuelas en Tlaxcala, muy buenas, diseñadas institucionalmente para hacer este tipo de educación técnica de alta calidad. O sea, no son escuelas de oficios, son escuelas técnicas. Y eso seguramente también la licenciada Cuellar lo tiene presente, porque esa es su apuesta en la educación. Sí. No es una apuesta de hacer más abogados o más administradores, ¿no? Sino, y apuestas también que recuperen los saberes de esta región, ¿no? O sea, porque hay mucha medicina tradicional y por eso le hacen burla, ¿no? Ahí en el Senado, como si la medicina actual fuera infalible, ¿no? Entonces, y también recuperar de esa manera pues la riqueza que tiene Tlaxcala, ¿no? La gastronomía, sí, turismo, sí, claro. Tenemos mucho para pues sí, o sea, por ejemplo, paréntesis, Querétaro y Guanajuato no siempre fueron los destinos turísticos de alto valor agregado que ahora son, ¿no? Fue una decisión de política del gobierno, es decir, como vamos a apostar al turismo, y Tlaxcala tiene muchísimos pueblos mágicos, tiene una historia, pero sí, centenaria, y creo que si no se, o sea, y ahí le puede dar muchísima trabajo a mucha gente, generar riqueza, y creo que Lorena Cuellar lo tiene presente, ¿no? Y además de esta gráfica que nos estás hablando, parece que fuera exactamente en línea con lo que está planteando la licenciada. Ella está apoyando el campo, la agricultura orgánica, la universidad automotriz, la universidad indígena. O sea, ella tiene muy claro esto que hay que hacer, que lo sabemos desde el sexenio de Mariano González Sarur, y pues no se ha hecho nada al respecto. Claro. O sea, este estudio, esta gráfica, hay que puntualizar que salió en el 2015. Sí. Es decir, todo el gobierno de Mena tuvieron tiempo suficiente como para poderlo haber hecho y no lo hicieron. Es más, hasta hubo una tomada de pelo, estimado Hugo. Mira, quiero comentarte. Mena y Mariano gestionaron que el CONACYT se instalara en esa plaza bicentenario que estabas tú comentando, que terminó siendo un elefante blanco, y según ahí se iba a lograr implementar todo esto. Pues es la fecha en que nunca pasó. Más bien ahora el Instituto Politécnico Nacional tuvo que tomar las riendas porque no pasó. O sea, es una cuestión de que no hubo voluntad de hacer las cosas porque información sí tenían. Claro, pero esta parte tocas un punto muy interesante, ¿no? Se llaman tecnócratas, van a escuelas así como de... Bueno, es un Chicago Boy, de hecho, Mena, ¿eh? Sí, ¿no? Y al sector técnico del Estado lo descuidan, pero parece, o sea... Exacto, o sea, y luego lo premian. Cacareó hace unos meses, sí, Mena, que le habían dado un premio de su escuela, pero... Pues porque para ellos gobiernan, o sea, ellos gobiernan buscando esos premios, buscando esos reconocimientos, es colonialismo intelectual, ¿sabes? Y fíjate, y que mencionas al Poli, mira, pero... es un ejemplo bien interesante, porque si hay un lema universitario que es de verdad hermoso, es el del Politécnico que lo creó Lázaro Cárdenas, el buen presidente, que es la técnica al servicio de la patria, que es lo que está queriendo hacer el licenciado Obrador desde que entra. O sea, que muchos de sus secretarios tienen estudios en el extranjero y demás, pero no son unos colonizados intelectualmente, saben gobernar para su país. Y Lorena sabe gobernar para los tlaxcaltecas. Gobernar debe tener como mucha belleza, mucha poesía,
pero no caer en el histrionismo, ¿no? Entonces como creo que Lorena es una mujer que sabe, que tiene toda la ternura, pero también tiene toda la decisión, y yo creo que eso es una virtud en política bien rara de ver. Sí. Claro. Pues, estimado Juanito, ¿qué opinas de estos datos que nos comparte Hugo? Nosotros hemos estado padeciendo esto en Tlaxcala, pero tienes mucha razón, estimado Hugo. Perdón, antes de hacerte la palabra. O sea, los tres aquí tuvimos la oportunidad de estudiar en el extranjero, pero estamos trayendo una convicción de servir a nuestro pueblo, de compartir ese conocimiento. El conocimiento no es malo porque fue adquirido fuera de México o dentro de México. Eso no es el punto. El punto es cuál es la intención. Y aquí tú lo señalaste con toda precisión. La intención de Mena, en este caso específico, fue adquirir el aplauso internacional, valiéndole cacahuate si la gente lo reconocía aquí en el estado. Y esa es la mentalidad que hay que arrancar de una vez por todas, y con la licenciada Lorena Cuellar estoy seguro que va a cambiar esa situación. Pero bueno, ahora sí, Juanito, perdón, ¿cómo ves todos los datos que nos comparte Hugo? Pues creo que Hugo viene a corroborar lo que todos los tlaxcaltecas sabemos. Sabemos que el gobierno no está trabajando por nuestras necesidades, no lo ha hecho durante los últimos 3 sexenios, que ha favorecido a unas cuantas fortunas y ha dejado en el olvido a la mayoría de la población. El que un estado con tanto potencial tenga la mitad de la población en la pobreza es terrible. Por eso la licenciada Cuellar dice: me duele ver que Tlaxcala no está a la altura. De verdad duele, porque tenemos gente trabajadora, una ubicación privilegiada, y pues no sé, ustedes en la Ciudad de México, ¿cómo ven a la licenciada Cuellar? Pues muy alegres en particular, como lo mencionaba al inicio. Sí. También creo que me gustaría apuntar que no hay que sentirnos tan cómodos con esta victoria que nos dan los datos. Ya en 2016 perdimos por 15,000 votos, ¿no? Que fueron 15,000, no fueron 15,000 votos de ciudadanos, fueron 15,000 votos comprados, ¿no? Y robados. Ajá, porque así es como ganan ellos, ¿no? Entonces como que si vamos el 6 de junio a votar en masa y invitamos a la gente a ver el debate ahí con los amigos, guardando la sana distancia y demás, no va a haber dinero que pueda robarnos esta elección, ¿no? Las autoridades electorales no están del lado de la democracia en este país. Si no, el licenciado ya hubiera ganado desde 2006. O sea, no solamente hay que ganarle a los partidos políticos, hay que ganarles a todas estas instituciones que no les gusta la democracia popular, ¿no? Entonces, yo eso creo que eso lo tenemos muy claro, y es lo que yo también quisiera apuntar, ¿no? O sea, como que no hay que cantar victoria y es como, va a ganar, ¿no? Y qué tal si no. Entonces, como que seguir presionando, seguir invitando, comentando y contrastando, ¿no? Y yo creo que de la manera como dialogante, ¿no? O sea, como desde el respeto, desde la amistad, porque la peor manera de perder un voto o perder algo así es como querer ahí evangelizar, imponer algo así. Y desde López Obrador y con la licenciada Lorena Cuellar, sabemos que la mejor manera de hacer política es ir a dialogar con la gente, ¿no? A un nivel horizontal, con toda la deferencia, con toda la amabilidad, y creo que esa es la mejor manera de hacer política, o al menos a mí la que me hace sentir orgulloso de la democracia. No, hombre, muchas gracias, estimado Hugo. Vamos a mantener, como siempre, el formato aquí muy ágil, pero justamente eso es lo que estamos buscando a través de este programa, que la gente, pues, se entere, dialogue, platique, porque solo así es como el pueblo organizado va a lograr la cuarta transformación aquí en el estado de Tlaxcala, porque nos hace falta consolidar este pedacito de tierra. Debe alinearse a nivel nacional. Se viene alineando todo, porque hay un deseo real de un cambio verdadero. Y bueno, pues llegó el momento, y te agradecemos mucho, estimado. No, muchas gracias y buena suerte, y pues nada, sonríen que vamos a ganar. Pues, y muchas gracias, estimado Juanito. A manera de conclusión, ¿algún comentario? Pues quiero agradecer mucho a Hugo por acompañarnos en este momento histórico, donde vamos a tener al presidente López Obrador y a la gobernadora Cuellar Cisneros para llevar la cuarta transformación a todos los hogares.
Muchas gracias. Pues bueno, pues nuevamente recordarles que sigan nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales, Transformación por Tlaxcala. Y bueno, pues muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Juanito. Seguimos en contacto.